realmente se hizo, si está la bitácora, que si el trabajo final de graduación cumplía, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso la universidad tiene una serie de pasos que cumplir al respecto. Muchas veces los estudiantes se inquietan o se desesperan un poco por tanto papeleo, pero créanme que no es nuestro, ¿verdad? Ese es un requisito del CONESUB. Entonces, como les decía, una vez que está aprobado, se completa y ustedes pueden matricular, se completa el proceso de aprobación y registro ante proyecto con el tutor y ya pueden matricular el trabajo final de graduación. Se matricula y ahí inicia el plazo de los 6 meses. Entonces, ustedes empiezan a trabajar con el tutor. El tutor los va a guiar. Van a tener reuniones periódicas, van a llevar una bitácora de acuerdos. El estudiante debe presentar avances parciales de la investigación, del proyecto, del informe. Pues. Entonces, eso va a ir evolucionando. Se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer ajustes en el camino, por supuesto, con la aprobación del tutor, ¿verdad? El tutor, con su experiencia, supone que el tutor va a ser alguien con conocimiento avanzado en el tema que se le asigna. Entonces, una vez que terminan el proyecto, ¿verdad? Con visto bueno el tutor dice, bueno, estamos listos, ya terminamos. Entonces, se presenta un borrador. Ese borrador se presenta a el Departamento de Procesos Académicos. Hay un personal encargado de eso. En su momento se les hace saber. El canal de comunicación formal. Se entrega no a la dirección, se entrega ahí en procesos académicos. Es una entrega formal. Se entrega, en estos momentos se entrega electrónicamente, o sea, por correo electrónico, un PDF, con el visto bueno del tutor. Una vez que ha sido entregado ahí, pasa a la dirección asigna otro personaje que aparece, que es el lector. El lector es un tercer participante de este proceso, que es alguien que no ha participado del desarrollo del trabajo final. Es alguien externo a ese proceso de confección de ese informe del trabajo final, pero también es alguien que tenga conocimiento en el tema. Y ese colega externo al proyecto, pero no externo a la universidad, se elige preferiblemente profesores de la universidad. Va a leer el borrador del trabajo final de graduación. Se supone que se le llama borrador, pero se supone que ya está terminado. O sea, según el estudiante y el tutor, ya está terminado. El lector lo lee, lo revisa y hace observaciones, sugerencias o comentarios para ajustarlo, mejorarlo, o no hace nada, o sea, no dice nada. Perfectamente puede ser que esté satisfecho tal y como lo encontró. Entonces, si hay sugerencias o recomendaciones, tienen que ser acatadas. O sea, tiene que el estudiante con la dirección, la guía del tutor, hacer las correcciones, sugerencias que el lector indique. Esto normalmente es así. Puede darse el caso en que no estén de acuerdo el tutor y el estudiante en las sugerencias, en alguna sugerencia. En esos casos, pues nos reunimos. Cuando digo nos, me incluyo, el director o el subdirector, y resolvemos las diferencias y llegamos a un acuerdo, porque puede darse que haya una petición que no le parezca al tutor y al estudiante, ¿verdad? Una vez que ya se hicieron las modificaciones sugeridas, entonces se programa la defensa, se realiza la defensa y colorín colorado, ahí terminó el proceso. Se aprueba o se desaprueba en la presentación, se hace un análisis del documento escrito y un análisis de la presentación. Pero ya voy a quedar aquí. Por favor, al estudiante que me hizo la consulta, me mande el correo y yo le envío el manual de trabajo final de graduación, más bien el manual de requisitos de graduación, donde está todo esto que acabo de mencionar.
Buenas tardes, buenos días, perdón. Ya se pudo conectar, por lo visto. Hicimos un MacGyver. Ok. Nada más, tal vez don Eduardo me confirma, el expositor va a hablar ahorita para ver si lo escuchan bien y todo. Por favor, hable, a ver si... Ureña. A ver si le escuchamos. Bueno, no está diciendo nada. No lo están escuchando. No se le escucha. No. Bueno, es que no lo veo mover la boca, tampoco. O sea, no sé si estará diciendo algo o todavía está ajustando algunas cosas. Sí. No, es que nos conectamos con otra aplicación, pero entonces, y lo estoy proyectando yo. Ya entiendo. Déjeme para compartir audio, me faltó compartir audio, entonces déme un toquecito. Ah, bueno. Yo me voy a salir para que... Bueno, esperemos un momentito, a ver. Ahora, ¿puedes hablar, Michael, para ver si ahora sí? A ver si se escucha. Sí, probando. Pruebo. Sí se escucha ahora, sí se escucha. Ok, excelente. Estaríamos entonces. Tal vez yo hago la presentación, don Eduardo, porque yo no... David, sí, David, lo dejo en tus manos ya. Aquí estoy yo Claro. para cualquier cosa. Dame un toquecito, porque creo que ya el expositor... Dame un toquecito. Michael, ¿te conectaste con Teams? Sí. Ok. Ya te pudiste conectar Sí, entonces. aquí estoy, de hecho. Ya. Ok, bueno, entonces ya voy a salir de acá. Bueno, ahí las disculpas del caso. Teams ha estado complicado durante la semana. Varios profesores tuvieron problemas y bueno, ya hoy se nos presentó un problema. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. El expositor es Michael Ureña. Tiene mucho tiempo estar trabajando en la parte de monitoreo de la condición, mantenimiento predictivo. Tiene mucha experiencia, ¿verdad? Y nos va a colaborar con una charla, ¿verdad? En hablar un poquito de eso, ¿verdad? Que es de cómo monitoreamos, analizamos fallas, ¿verdad? A partir de análisis de la condición del equipo. Denme un momentito porque ahora ya no lo veo. ¿Pero qué pasó? ¿Estás proyectando, Michael? Sí, aquí estoy. Estoy tratando de compartir la presentación. Ok, perfecto. Entonces, sí, es que ahorita no sale nada todavía. ¿Me veo yo? Sí. No. No, es que también te me desapareciste de cámara, pero digamos, si al menos lo escucho. Ok, Pero no listo. vemos Ahí estoy. pero no veo que comparta pantalla todavía. O al menos, bueno, ahí está usted, lo que no ve en la pantalla. Ok, parece que ya está cargando Ok. pantalla. Ahí va cargando. Excelente. Súper, ahora sí se ve. Ahora sí, entonces los dejo con el expositor, ya que logramos solventar toda la situación técnica para aprovechar el tiempo. Adelante, Michael. Sí, lo lamento, lo lamento. Parece que tengo un asunto ahí con la cuentilla del correo de la empresa. Nuestra invitación a todos y todas. Me alegra que este sea un tema de interés. Creo que a veces hablamos muchas veces de cambios de paradigma y de cambios de mentalidad en la industria, y creo que ver bastante gente conectada me anima, ¿verdad? Me anima el interés. Entonces, sin más, lo lo que, lo que les quiero compartir hoy es básicamente
algunas algunas generalidades de lo que sería un diagnóstico de fallos. Ahora aunque nos podría parecer tal vez lógico, digamos, un proceso de detección de fallos o de diagnóstico, hay muchísimas cosas dentro de todo lo que nosotros hacemos que ya están normadas. De hecho, todo lo que vamos a ver hoy está basado en esta norma, en la ISO 13379. Aunque pareciera a veces ridículo, digamos, el hecho de que necesitemos sistematizar mucha ayuda, sobre todo cuando hace falta experiencia en diagnóstico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de estas generalidades según esta norma, después de un método que esta norma da, que es el diagnóstico basado en reglas, es un método basado en reglas, y después vamos a ver un caso de estudio de cómo se aplica un proceso de diagnóstico basado en reglas. Y después vamos a hablar acerca de vamos a reflexionar un poquito acerca de la validez de los datos y vamos a hacer algunas conclusiones. Entonces, a manera general, habla la norma, la ISO 14224, tiene que ver con las categorías de mantenimiento. Estoy seguro que tal vez algunos y algunas ya han visto este tema, ¿verdad? Sin embargo, esta clasificación a veces pareciera no ser tradicional, ¿verdad? Porque hablamos muchísimas veces, o muchas veces hemos hablado acerca de mantenimiento predictivo, por ejemplo. Sin embargo, en esta norma, ese término desaparece, ¿verdad? Y más bien, entramos a hablar de lo que llamaríamos mantenimiento basado en condiciones. Sería realmente lo que a nosotros nos interesa ahora, que sería toda esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, inspección, pruebas funcionales y monitoreo de condición, que es como el área principal, ¿verdad? De la que nos ocuparíamos hoy. Entonces, vemos que dentro de las categorías de mantenimiento tenemos el correctivo, que es inmediato y diferido, mantenimiento preventivo, y aquí se divide en estas dos: mantenimiento predeterminado, que se acercaría más a lo que conoceríamos algunos como mantenimiento basado en condición, que es todo lo demás, ¿verdad? Que ya involucra técnicas de análisis y demás, como vamos a ver ahora. Entonces, el mantenimiento basado en condición es una estrategia que nos ayuda a detectar síntomas de manera temprana. Esos síntomas por lo general están asociados a un fallo, ¿verdad? De muchas maneras podemos buscar estos síntomas, ¿verdad? Entonces realizamos mediciones con sistemas de adquisición de datos, hacemos inspecciones visuales, con información de proceso, tal vez con gente de producción o de trabajo. Todo este tipo de herramientas son útiles. De hecho, veamos, esto es lo que se llama la curva PF, ¿verdad? Desde que vemos el fallo potencial hasta que realmente el fallo se da. Y esta es más o menos la curva que se define, ¿verdad? Y vemos cómo hay diferentes metodologías o diferentes técnicas que podríamos utilizar o que nos podrían ayudar a detectar tempranamente esos fallos. De hecho, una de las técnicas que nos ayuda a detectar las fallas más incipientemente es la técnica de ultrasonido. De hecho, vemos que el defecto se comienza a ver desde acá, pero el fallo potencial se da hasta un tiempo después. Después, el análisis de vibraciones sería como la otra técnica que es más cercana a ayudarnos a detectar fallas incipientes. Después vamos a ver desgaste, dependiendo del sistema que tengamos, ruido, temperatura, soltura, etcétera, hasta que se da la falla. Entonces, este tiempo de reacción que tenemos entre es muy, muy importante en el mantenimiento basado en condición. De hecho, es de lo que más se habla, ¿verdad? De cómo podemos anticipar y realizar tareas correctivas antes de llegar a este punto de fallo. Y, por supuesto, eso no es necesariamente la regla para todos los equipos. A veces, durante este análisis o mientras se hace este análisis, a veces se identifica que más bien es mejor dejar fallar el equipo antes que intervenirlo. Pero bueno, más análisis de por medio. Ahora, estas normas de análisis, normas que nos pueden interesar para realizar este tipo de análisis, es la ISO 17359, que es la que nos da como las guías
generales para lo que sería el diagnóstico, monitoreo de condición. El apartado 1 de la 13379, que sería la interpretación de esos datos, y hablaríamos de reglas generales en el apartado 1. Después en el apartado 2 hablaríamos acerca y de aplicaciones que tendrían que ver con análisis de datos directamente. Y después en el apartado 3 tendríamos lo que es basado en el conocimiento, que eso vamos a ir viendo cada una de estas poco a poco. Entonces, esta norma la hizo 17379, que tiene que ver con interpretación de datos y técnicas de diagnóstico. Tiene esas tres partes. La primera, los lineamientos generales; la segunda, aplicaciones basadas en datos; y la tercera, basada, no ha sido publicada todavía, pero está en proceso. Entonces, el propósito de este estándar y el por qué es importante es porque nos ayuda a estandarizar conceptos comunes en el monitoreo de condición y para poder diagnosticar. Nos permite a nosotros, los usuarios, identificar un conjunto de características requeridas para un diagnóstico dependiendo de nuestra situación y dependiendo de las líneas de producción, de los equipos, de cada elemento particular que estemos analizando. Y finalmente, describir en términos generales un proceso. De hecho, para nosotros como ingenieros es muy importante estandarizar este tipo de cosas y asegurarnos que, así como yo, que tal vez tengo un poco más de experiencia en diagnóstico y en interpretación de datos, necesito seguir el mismo procedimiento que alguien que tal vez apenas está iniciando. Esto nos ayuda muchísimo a atacar esa curva PF que vimos ahora temprano. ¿Okay? Entonces, el ciclo de monitoreo de condición y de diagnóstico tiene muchísimas partes. CM es monitoreo de condición o condition monitoring, y D es para diagnóstico, ¿verdad? Entonces, monitoreo de condición y diagnóstico tiene una fase de diseño inicial y después va a tener una fase donde ya vamos a implementarlo. Entonces, primero necesitamos entender el proceso, necesitamos entender la máquina, los componentes, cómo estos componentes fallan, las degradaciones que pueden haber, dependiendo del uso, dependiendo del tipo de función que realice cada elemento en cada línea, los síntomas, y podemos modelar esos síntomas y después cómo se manifiestan esos síntomas. Y hasta entonces es cuando realmente realizamos las mediciones, que ven que es esto que está aquí. Entonces, antes de realizar mediciones de cualquier tipo, ya sea las técnicas que algunos puedan conocer, termografía, ultrasonido, vibraciones, lo que sea que puedan conocer, antes de eso necesitamos tener esta fase de diseño, conocer lo que estamos midiendo y conocer y para así poder entender y saber qué es lo que vamos a medir. Entonces, después de realizar estas mediciones, procesamos, conocer algunos de esos síntomas o alguna falla incipiente o alguna falla avanzada. De ahí saldría nuestro diagnóstico. Podríamos decir qué tan crítico es, podríamos dar una prognosis, ¿verdad? Decir qué tan crítico es lo que estamos encontrando, y después el manejo del riesgo, que esto es muy importante. ¿Necesitamos anticiparnos al fallo o no? Tal vez podemos arriesgarnos a que el asunto avance un poco más, o tal vez no. Eso ya va a depender de cada aplicación y de esta fase de diseño. Entonces, el diagnóstico es parte de la que nos vamos a ocupar hoy. Entonces, pasos generales para una detección adecuada según la ISO 13379. Primero necesitamos analizar la disponibilidad, mantenibilidad y criticidad de la máquina con respecto a todo el proceso, ¿verdad? No todas las máquinas tienen la misma mantenibilidad. Eso es un concepto que podríamos ampliar después. Necesitamos enlistar los principales componentes, sus funciones, era lo que hablábamos ahora de la fase de diseño. Identifique los modos de falla, sus componentes, exprese la criticidad tomando en cuenta el impacto, ya sea seguridad, disponibilidad, costos de mantenimiento, producción, calidad, y qué tan ocurrente puede ser esa falla, de ahí también viene entonces la criticidad de la falla, con qué frecuencia podría fallar. Decidir, de acuerdo a todo eso, cuáles fallos deben ser tratados mediante diagnóstico, o cuáles son diagnosticables. Hay algunos que no son diagnosticables. Después, analizar bajo qué condiciones de operación esas fallas se podrían dar. Si alguna
a alguna carga podríamos observar mejor alguna de esas fallas, ¿verdad? Tal vez la línea de producción no trabaja al 100%, tal vez trabaja un 80, un 85%, y probablemente tal vez a esa capacidad podríamos no observar algunas fallas de esas que estamos diciendo que podrían ocurrir. Luego necesitamos expresar los síntomas para que puedan ser útiles para nosotros poder evaluar la condición de la máquina y expresar y poder ver si puede ser utilizado para diagnóstico o no. Después de esto, describimos, ¿verdad?, todo lo que hemos evaluado para reconocer esos síntomas de los que estamos hablando. Y como paso último, identificamos las mediciones y los transductores necesarios que necesitamos tener para poder realizar esas mediciones. ¿Okay? Y si necesitamos realizar mediciones directamente o si las podemos calcular de otras mediciones. Tal vez podemos usar algún tipo de índice que nos interese. Y estos pasos, en algunos círculos o cuando hablamos de ingeniería en confiabilidad, a esto le llamamos un IRCM o mantenimiento centrado en confiabilidad o un FMECA, que sería el análisis de los modos de fallo, de las causas, los modos de fallo. Y la segunda parte es lo que llamaríamos un análisis estadístico de esos modos de fallo. Eso significan esas siglas que están ahí. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico, que era lo que les decía que nos compete hoy, ¿qué ciencia hay detrás de eso? Tal vez ser que es fácil, que es tomar datos, compararlos con algún patrón, puede ser que sí, no necesariamente. Y hay muchísimas maneras de poder acercarnos a analizar los datos que ya hemos obtenido. Entonces, hay modelos de diagnósticos de fallos, ¿verdad? Hay modelos basados en datos y hay modelos basados en conocimiento, que era lo que hablábamos ahora, que la norma nos dice, ¿verdad? Los métodos basados en datos son métodos estadísticos, razonamos basados en casos anteriores, de clasificación, regresión logística, hay muchísimas cosas que podríamos realizar, pero todo es basado en datos. Mientras que basado en conocimiento son las cosas que ya nosotros sabemos. Tal vez algún tipo de dato y nosotros decimos, ok, esto pasa, este dato se manifiesta por lo general cuando se da esta falla o este síntoma. Entonces podemos desarrollar lo que llamamos un árbol de causas. Y en primer principio, entonces, es lo que llamaríamos como esa base que tocamos cuando estamos analizando un modelo de estos basados en el conocimiento que tenemos. De hecho, muchas veces uno podría llegar como un ingeniero de diagnóstico a una planta, me ha pasado, y uno cree que porque uno sabe analizar vibraciones mecánicas, entonces sabe más que la gente que trabaja en planta. Más bien, muchísimas veces quienes mejor conocen las máquinas son ellos, aunque no tienen idea de qué sea una frecuencia, de qué sea una transformada de Fourier, pero ya con solo escuchar o con solo palpar o con ya solo estar ahí presentes, saben por lo general cuál es el síntoma, cuál es el fallo que se está dando. Entonces, muchísimas veces la retroalimentación de quienes están con la máquina, la mayoría del tiempo nos funciona muchísimo para poder utilizar esta parte del modelo de diagnóstico basado en conocimiento. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un modelo basado en reglas, la parte que hablaba, de la que les dije que nos habla esta norma, se da la anomalía o se da una alarma, ¿verdad? Ya eso va a depender de los parámetros que nosotros hayamos definido para cualquiera que sea esa alarma o sea esa anomalía. Y necesitamos primero calificar esa anomalía. Entonces validamos la anomalía, a ver si es cierto que existió. Podría ser algún dato erróneo, podría no serlo. Entonces primero validamos que esa anomalía se dé y evaluamos los síntomas de eso vamos a decir, ok, esta es mi hipótesis de fallo. Eso es lo que yo digo que está fallando de acuerdo a los síntomas que acabo de evaluar después de validar la anomalía que se presentó. Y después de esto necesito confirmar esa hipótesis. Entonces, en la etapa de reducción y reordenamiento, nos vamos a dar cuenta si los síntomas que teníamos ahí o los datos que hemos obtenido
son reales, podemos llamarlos como un dato fiel, tal vez. De eso evaluaríamos los síntomas necesarios, o sea, los síntomas que realmente confirmamos después de haber reducido esos datos. Después evaluaríamos con más síntomas de refuerzo, o sea, es posible que necesitemos tomar más mediciones de diferente tipo para al final poder dar una síntesis de diagnóstico y poder justificar y confirmar la hipótesis que dimos. Probablemente muchísimas veces lo que nos pasa es que necesitamos corregir la hipótesis que habíamos dado inicialmente, porque cuando llegamos a esta evaluación nos damos cuenta que hay otros síntomas que no habíamos tomado en cuenta al inicio. Y de hecho, esto es un mapa que se genera para cada máquina de las líneas que a nosotros nos interese, ¿verdad? Ya estando en planta, estando en trabajo en campo, nos podríamos dar cuenta qué tan necesario podría ser hacer todo este análisis para diferentes equipos que tengamos en la planta. Por eso les decía que a algunos tal vez es más fácil todo este trabajo, ¿verdad? De comenzar y sentarnos con cada equipo y decir, ok, estas son las maneras en las que este equipo podría fallar. Y estos son los datos que necesito obtener. Esta es la manera en la que necesito recolectar esos datos. Estos son los síntomas que estos datos podrían darnos. Hago un listado de posibles hipótesis, todo eso se hace. Y después, de hecho lo vamos a ver ahorita, y se sigue mejorando el proceso conforme vamos caminando. Fortalezas y debilidades. Tiene un flujo de análisis lineal y sencillo, o sea, como les decía, lo puede seguir tanto una persona experimentada como alguien que tenga poca experiencia. Puede ser un proceso reproducido por una persona sin ayuda de recursos informáticos. Podríamos tener papeleo que sea necesario llenar y que cualquiera podría llenarlo, tal vez un checklist, tal vez una serie de mediciones sencillas y no requiere demasiados datos para poder ejecutar. Sin embargo, si las causas no son lineales, es decir, las señales, como es muchas veces el caso, entonces podríamos no estar detectando la criticidad de la falla correctamente. Y esto se da a que realmente la realidad no es lineal, ¿verdad? Y lo que tenemos al final son aproximaciones. Entonces por ahí alguien se inventó el logaritmo, alguien se inventa funciones matemáticas que nos ayudan a tratar de modelar la realidad, pero la verdad es que la realidad no es lineal. En muchas ocasiones los fallos no porque un equipo vibre más, es porque está más dañado, no necesariamente. Entonces, este modelo tiene esa debilidad. Okay, entonces, en una construcción de un modelo de fallo, este sería un ejemplo de un listado de descriptores o de síntomas que deben ser verificados para validar una hipótesis. Por ejemplo, digamos que estoy midiendo algo en algún lugar y estoy tratando de evaluar el modo de fallo de soltura mecánica de rodamiento en una chumacera. Porque digo que, de acuerdo, es lo que yo creo que se podría dar en ese equipo. Entonces, necesito listar, aquí está toda la lista de posibles síntomas, ¿verdad? Y aquí los describo. Digamos que para un modo de fallo de soltura mecánica en un rodamiento necesito alta vibración radial, vibración altamente direccional, amplitudes de vibración extremadamente altas en lo que llamaríamos la frecuencia fundamental o la frecuencia de rotación, numerosos armónicos, etc. Aquí está, esa es una lista propuesta. Estos síntomas no todos son necesarios para esa primera etapa. Entonces, algunos van a servir como refuerzo y otros van a funcionar como síntomas necesarios para yo poder decir, ok, sí, aquí me encuentro en un modo de fallo de soltura mecánica. Entonces, a veces en mis mediciones rutinarias, no necesariamente voy a tomar estas 9 mediciones, sino que me aseguro de medir solamente lo necesario. El tiempo que uno pasa midiendo y analizando datos es mucho, entonces en este caso, estas tareas que están marcadas aquí como necesarias es probablemente lo más básico que vayamos a medir y que podemos detectar con tareas de medición rutinarias. Sin embargo, cuando vemos y hacemos check en estas
en estas condiciones, son estos síntomas necesarios, entonces decimos, ok, necesito confirmar mi hipótesis. Y entonces regresamos al modelo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? De donde creo que por los síntomas necesarios que me estoy encontrando, creo que estoy ante una soltura. Entonces lo que va a pasar es que voy a ver si es cierto, voy a analizar más detenidamente, reducir datos y evaluar los síntomas de refuerzo para ya después poder dar un análisis más o un diagnóstico más certero, ¿verdad? Entonces por eso me encuentro estas otras tareas aquí. De hecho, no necesariamente en monitoreo de vibraciones siempre voy a medir, por ejemplo, fase, voy a medir una forma de onda, no necesariamente. Pues son tareas un poco más especializadas a veces, entonces no puedo andarlas midiendo todo el tiempo, todos los días. Entonces, lo que hago es que realizo algunas necesarias y de acuerdo a esas, refuerzo con otras mediciones para ya poder terminar de dar mi diagnóstico. ¿Okay? Entonces, ya dicho todo esto, tal vez es mucha información y podría parecer información lógica hasta cierto punto, pero de nuevo, las normas y los procesos realmente detallados nos pueden ayudar a sacar cada vez un poco más el fallo humano de la ecuación, ¿verdad? Siempre va a existir, pero estos procesos nos ayudan muchísimo para poder detectar sobre todo los fallos críticos, ¿verdad? En maquinaria crítica que tengamos, en diferentes tipos de industria, a veces un motor muy pequeñito puede ser altamente crítico en un proceso. Por ejemplo, en una planta donde se produzcan empaques para tubería, es parte del proceso que es una línea de pintura. La línea de pintura podría no parecer crítica, pero esa línea de pintura es movida por un motor impresionantemente pequeño, ¿verdad? De 1,5 caballos de fuerza, pero si ese motor falla, se para toda la producción, ¿verdad? Entonces, no necesariamente entre más grande sea el motor o entre más grande sea lo que tengamos enfrente es más crítico. Entonces, de eso depende todo lo que vamos a analizar. Entonces, este caso es un desfibrador. Lo que vamos a analizar, un desfibrador en este caso, es una máquina picadora de caña. Estas mediciones se realizaron en el Ingenio Monterrosa, en Nicaragua. Con ellos se ha trabajado un programa de monitoreo de condición desde hace un poco más de 5 años. Ellos han ido adquiriendo experiencia en esto. Y desde hace 8 meses se inició con ellos un proceso de reforzamiento de este mantenimiento basado en condición. Ellos contrataron un programa de capacitación y una transferencia de metodología que se apega a estándares, como este que estamos viendo hoy. Durante este proceso, se han capacitado más de 10 ingenieros en métodos de monitoreo de condición y se han desarrollado procedimientos de detección y diagnóstico y medición de efectividad. Entonces, más o menos así se ve una picadora de caña. Y cuando se realizan las mediciones, por lo general lo que hacemos es diagramar. En este caso vamos a ver mediciones de vibraciones mecánicas, que es lo que se utilizó en este caso para detectar este fallo, para poderlo diagnosticar correctamente y con la metodología que estamos hablando. Entonces, en una medición de vibraciones o en mantenimiento basado en condición, debería decir, en un monitoreo de condición bien establecido, por lo general rotulamos los puntos de acuerdo a la transmisión de potencia. Entonces vemos el motor aquí. Su lado libre sería el punto 1, porque la potencia viene de izquierda a derecha. En este caso, el motor es el que transmite la potencia a la caja reductora y la caja reductora a la picadora. Entonces, los puntos críticos en este caso, nosotros los estamos asociando con puntos donde hay rodamientos, donde hay apoyos. Los apoyos en este caso, en maquinaria rotativa, suelen ser los que más sufren, porque son los que llevan el accional del eje, ¿verdad? Entonces, y esto lo podemos medir con diferentes
con diferentes tipos de sensores y demás. Pero bueno, empezamos desde ahí, empezamos desde el diseño, ¿verdad? De la medición y decimos, ok, sí, vamos a, mi máquina ya sé cuál es, ya sé cuál es el P1, ya sé cuál es el P3, ya sé cuál es el P5, y entiendo cómo se podría mover ese conjunto de acuerdo a lo que yo ya conozco de esta máquina o a lo que yo teóricamente creo que puede suceder. Entonces necesitamos, como también hablábamos en la etapa de diseño, conocer lo que estamos midiendo. Entonces aquí estamos hablando de un motor de 1250 HPs, 1780 RPM. Tenemos la designación del rodamiento del motor, que es la 6224. No tenemos la marca, que eso sería muy importante tenerlo, porque esto nos ayuda a detectar frecuencias de fallo. Tenemos que es un motor de inducción y la transmisión es una caja flexible tipo grilla, y la relación de transmisión de la caja reductora es 2.351, o sea, la salida de la caja es 760 RPM, cuando la entrada es 1780. Después de la reductora a la picadora, vemos que hay un acople directo flexible, igual tipo grilla, y los rodamientos de la picadora también los tenemos esa designación. Y el tipo de base, que esto es muy importante, también es flexible. De hecho, el tipo de estimativa que vayamos a usar para comparar los valores que vayamos a obtener de vibración, podríamos tener una base rígida, o una base flexible. En este caso es una base flexible y las mediciones se utilizó para realizar las mediciones un analizador Comtest, y el software de análisis fue el Ascent 2013. Entonces vean que solamente esto es antes de realizar la medición, necesito conocer la máquina que estoy midiendo. De acuerdo a ello, entonces ya voy sabiendo más o menos qué es lo que tengo. Necesito conocer el equipo con el que voy a medir también y saber qué me puede dar ese equipo. Ok, sí, y si necesitan tal vez hacer alguna consulta ahí mientras lo que voy hablando, pueden hacerlo a través del chat. Ahora, estas mediciones se habían realizado ya desde hace tiempo, como vieron, era un programa de 5 años, entonces tenemos bastantes datos presentes y vemos que de un momento a otro, se levanta el valor vibracional. Entonces ya nosotros teníamos, o ellos en Monterrosa tenían un valor de alarma fijado, o sea, diciendo si sobrepasa este límite vibracional, entonces voy a considerar esa medición como alarma. De hecho, tendríamos varios niveles. Por lo general en vibraciones hablamos de prealarma, un valor de alarma. Entonces, alarma no necesariamente significa que vamos a encender luces estroboscópicas y sonar sirenas dentro de la planta necesariamente. Peligro probablemente sí. Sin embargo, alarma lo decimos porque son condiciones donde ya se comienzan a manifestar fallos que ya probablemente no son incipientes. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esto, alguien realiza una medición, sale bastante alta la vibración, después probablemente nada más dando seguimiento, vean que aunque se detectó un valor bastante salido de lo que ya se conocía, no necesariamente se realiza o se interviene la máquina inmediatamente, sino que se realiza una medición más. De hecho, vemos que bajó en algún porcentaje la medición siguiente. Como se mantiene alto y como se mantiene sobre valor de alarma, entonces se decide hacer algo al respecto. Entonces, como habíamos hablado, se detecta la anomalía, ¿verdad? Medición periódica mensual, el valor de velocidad. Cada mes, el 28 de marzo del 2015, que es la fecha en la que se realiza la medición, se superaron todas las mediciones anteriores, llegando hasta casi 18. O sea, pasamos de una media de 3 a 18 milímetros por segundo. Se valida la anomalía, se verifica que los acelerómetros están midiendo bien
y se validan. Los acelerómetros son los sensores que se usan para medir vibración en este caso, o fueron los que se utilizaron en este caso. Y se validan las mediciones, o sea, la medición sí fue tomada correctamente, o sea, no hubo error de usuario en este caso. Se programa una medición no rutinaria, que fueron la otra que vimos, para verificar los valores medidos. O sea, no, como diríamos, no paniqueamos en la primera, sino que necesitamos dar seguimiento a esa condición. Después se evalúan los síntomas globales, P5H, que ya vimos dónde quedaba P5, ¿verdad? P5 queda aquí en la picadora, P5H sería la dirección horizontal. Es la localización con mayor dirección, con mayor vibración, ¿verdad? Vibración altamente direccional. O sea, se mueve muy, muy horizontalmente esta máquina en este punto, en este caso. Después, en el espectro vamos a ver armónicos de la frecuencia de giro. De hecho, son estos que están aquí. Se ven diferentes picos en el espectro. Esto es una de una señal temporal tomada con un equipo de vibraciones. Lo que hace la transformación de Fourier es básicamente como mostrarnos todas esas formas de onda en sus diferentes frecuencias. ¿Okay? Entonces, en una misma forma de onda, en una forma de onda compuesta, tenemos muchísimas frecuencias, y la transformación de Fourier lo que hace es darnos la amplitud aproximada, ¿verdad? Porque es un cálculo realizado de cada una de las frecuencias que están. Entonces vemos que en baja frecuencia, en este caso, o en baja y media frecuencia, vemos múltiples armónicos de la frecuencia de giro. Eso puede significar muchas cosas, aunque por lo general se asocia con una soltura. Y vemos vibración de alta frecuencia. Las vibraciones de alta frecuencia por lo general se relacionan con rodamientos. Dependería de qué es lo que estamos midiendo, ¿verdad? Pero en este caso podríamos decir de primera mano, con ver esto y entendiendo lo que estamos en la soltura, y que el rodamiento se está viendo afectado, y por la manera en la que se ve esta vibración aquí levantada, podríamos decir que inclusive hay rozamiento de alguna de las partes, ¿verdad? Pero esto lo vamos, este tipo de diagnósticos los vamos pudiendo realizar de acuerdo a la experiencia. Entonces, las hipótesis que planteamos, decimos, ok, hay soltura mecánica entre el descanso y el rodamiento, hay un rozamiento o frotamiento de partes, posiblemente haya una desalineación. Entonces es determinar, estudiar la condición del rodamiento para ver posibles daños. Entonces vean que hasta que ya tenemos dos mediciones sobre el valor de alarma, todavía no sobre el valor de peligro, entonces decimos, ok, estas son mis hipótesis planteadas. Esto es lo que yo creo que podría darse. Entonces ahora en esta etapa de diagnóstico, como vimos, hago reducción o reordenamiento, que en este caso no se realizó. Lo que podríamos hacer en este caso sería inclusive descartar las hipótesis que no cumplen con esos síntomas necesarios. Muchas veces nuestras hipótesis no son solo una, sino que son varias. Muchas veces podríamos tener datos, por ejemplo, se parece muchísimo una soltura estructural a un desbalance en la medición de vibraciones. Entonces, a veces podríamos tener un espectro, una transformación de Fourier que decimos, ok, esto se parece a un desbalance o se parece a una soltura estructural, y tenemos varias hipótesis y necesitamos luego ir descartando en esta reducción o reordenamiento solamente las hipótesis que son más probables. Después de eso verificamos los síntomas necesarios. En este caso se confirma la presencia de los descriptores que habíamos visto anteriormente, de aquella lista que se había hecho para esta máquina. Y procedemos entonces a verificar los síntomas de refuerzo. Entonces confirmamos la presencia de otros síntomas que no necesariamente son realizados de manera rutinaria, esas mediciones, pero esa presencia refuerza la verificación que habíamos planteado antes. Para este caso específico no se descarta la hipótesis anterior, pues se había presentado solo una, y se determina que definitivamente esa es la hipótesis más probable.
Se verifican los síntomas, de hecho se consulta el modelo de descriptores o el modelo de síntomas desarrollado en la etapa de ingeniería en confiabilidad, que es lo que habíamos visto anteriormente, que he listado, y luego se verifican los síntomas de refuerzo. Entonces el modelo de síntomas nos proporciona los síntomas necesarios y los síntomas de refuerzo para verificar en campo que nos hace falta, esos datos que nos hacen falta. Entonces, este es los modos de fallo que teníamos, perdón, los síntomas que teníamos para este modo de fallo de soltura de rodamiento. Y entonces, en cuanto a los síntomas necesarios, vemos que los datos ya obtuvimos algunos y ahí son los síntomas de refuerzo, que son los que después procedimos a medir. Las pruebas extraordinarias que se hicieron entonces para verificar esa hipótesis que habíamos dado son estas formas. Dije, no necesariamente las formas de onda es algo que se toma en mediciones rutinarias. De hecho, esta es una forma de onda en desplazamiento y esta es en aceleración. Aquí vemos cómo hay una especie de truncamiento arriba y abajo en la forma de onda. Y en este caso hay algunos eventos. Aquí le llaman instantáneos, podríamos decirle que son eventos como transientes, que no son necesariamente periódicos, sino que suceden. Entonces, bueno, aquí está la señal de desplazamiento y la señal de aceleración. Entonces, además de eso, se realizaron mediciones de fase para poder diagnosticar eso y se consulta con el expediente, básicamente, para ver si algo le ha pasado a este equipo, si algo se ha hecho. De hecho, se ve que en la última intervención realizada al rodamiento se dejó una serie de líneas de ajuste porque el alojamiento del rodamiento presentaba algún nivel de desgaste. Entonces ya vemos que probablemente esto no fue una buena práctica, necesariamente. A pesar de que cuando se realiza la reparación y se vuelve a medir vibraciones, presentaba valores normales. A veces es solo cuestión de tiempo para que sea una falla. Entonces, cuando llegamos a hacer nuestro checklist, vemos que se dio este síntoma, se dio este otro, se da el que sigue, se da el que sigue, se da el siguiente, y entonces procedemos a confirmar la hipótesis que teníamos. Entonces, cuando vamos a presentar los resultados, decimos, ok, esto fue lo que pasó, esto fue lo que dan los valores de alarma que teníamos ya para este equipo, y luego vemos cómo el valor de peligro todavía no ha sido alcanzado, pero podemos pronosticarlo, o sea, de acuerdo a la tendencia que tenemos en los últimos datos, podemos pronosticar eso. Esto es a lo que antes se le llamaba mantenimiento predictivo. Aunque no, como les decía, no, los equipos no se manifiestan de manera lineal, y aquí estamos haciendo una aproximación lineal. Es una manera también de poder presentar los informes y decir, ok, si esta condición no se atiende, es muy probable que en un plazo muy corto lleguemos a valores de peligro, y eso no lo queremos. Ok, entonces, realizar este proceso y este nivel de detalle hace que nuestros diagnósticos sean realmente confiables. Es decir, es más probable que nos crean en el futuro, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos, pero no necesariamente van a confiar en nosotros de primera entrada. Sin embargo, si seguimos un procedimiento normalizado como este, o normado como este, el nivel de confianza en el diagnóstico va a ser cada vez mejor. O sea, cada vez muy probablemente nos crean más lo que decimos. Entonces, lo que pasa es que ese nivel de confianza exige evaluar esos procedimientos, plantear los problemas, ¿verdad? Desde diseñar lo que vamos a medir, ¿verdad? Hasta ejecutarlo correctamente. Y como ya vimos, la ISO describe una técnica, cómo es una técnica de medición confiable. Y el objetivo al final es reducir al mínimo las falsas alarmas. Entonces, no necesariamente recomendar modificaciones o recomendar reparaciones alarmándonos siempre, sino aprender de la experiencia, ¿verdad? Y de la teoría para recomendar acciones
que sean reales y que nos puedan dar un mayor nivel. Entonces, esto es más o menos cómo se calcula un factor de confianza en la ISO 13379. Esta presentación se las puedo pasar después. En este caso, el nivel de confianza global que tenemos para un diagnóstico, en este caso, que se está evaluando, es un 78%. Y entonces lo que hicimos en este caso fue diagnosticar y recomendamos una acción correctiva. Entonces hay una soltura en el descanso y decimos dónde está esa soltura y decimos debido a qué. Se desgaste. Y ya sabemos que el rodamiento presenta síntomas de daño, como vimos en el espectro de alta frecuencia. Y lo que recomendamos es entonces cambiar apenas sea posible. De hecho, se hace el cambio y vemos cómo después los valores regresan a más o menos a la media que teníamos anteriormente. Entonces, eso nos da y nos ayuda en el nivel de confianza de nuestros diagnósticos. ¿Ok? Entonces, y ya antes de ver si tienen dudas o preguntas o consultas, muchas veces necesitamos entender qué significa un dato válido, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, tendríamos un historial con datos no válidos, aunque pareciera que sí lo son, ¿verdad? Pero podríamos verificar cómo, realizando tal vez una línea de tendencia ahí, vemos que hay algunos datos, como estos que están aquí, que podríamos considerar no válidos porque su desviación o la varianza es muy alta. Podríamos inclusive pensar que son errores de medición, no necesariamente resultados reales. Limpiamos los datos y entonces obtenemos una nueva tendencia con datos válidos. De hecho, esto nos genera otra línea de tendencia, ¿verdad? Diferente. Entonces, la validez y la veracidad de los datos hacen la diferencia entre procesos de detección y diagnósticos erróneos y procesos confiables. Entonces, esta limpieza de datos es necesaria. De hecho, aquí vemos que datos válidos como es una detección correcta y un diagnóstico confiable. Okay, entonces, para terminar ya, ahora sí, el mantenimiento basado en condición es una estrategia basada en procesos de adquisición de datos válidos. No solamente es tomar datos por tomar datos, sino que estos datos tienen que estar bien tomados. Los errores en la adquisición de datos van a provocar sesgos en la detección de problemas y nos van a conducir a diagnósticos erróneos. Siempre es mejor que los datos ingresados en el sistema sean válidos antes que limpiar las bases de datos erróneos. ¿Okay? Y esto sería lo que yo traje para ustedes hoy. Bueno, muchas gracias, Michael. No hay como consultas. Tal vez el tema es mantenimiento, al menos acá en la carrera electromecánica no hay como cursos en específico, entonces de ahí que no tengan consultas, ¿verdad? En realidad se ve bastante, o casi no vemos el tema de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, la idea de traer estas charlillas para colaborarles a ellos en ese tema, ¿verdad? Un poquito de los diferentes tipos de mantenimiento basado en condición. No sé si alguien, ves que tampoco hay manos levantadas, si alguien quiere comentar algo. No, a mí me pareció muy interesante, la verdad. Ok, sí, gracias. No les hablaron en chino, ¿no? O sea, se entendió. Sí, hubo muchas cosas muy tuanis, digámosle, y de verdad que le quedan a uno como para entenderla para más adelante, y si le sale algo así uno en un trabajo o algo así, por lo menos guiarse con esto. De acuerdo. Sí, sí, hacer una consulta. Claro, claro. Normalmente uno hablaba de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Entiendo que vos hiciste con una derivación, creo que fue en el predictivo. Así fue. Sí, digamos, eso ha ido cambiando con los años, ¿verdad?
hace unos 15 años, tal vez sí, o 10 años todavía, hablábamos de esos tres. De hecho, se hablaba de 4, se hablaba de mantenimiento correctivo, que era dejar fallar, ¿verdad? O no hacer ningún tipo de mantenimiento y solo reparar. Hablábamos del preventivo, como intervenciones periódicas, ocasionales, el mantenimiento predictivo, que fue como en algún momento como el último ayayay tecnológico, ¿verdad? Podemos predecir fallas, aunque no necesariamente. Y después se creó algo que se llamaba el mantenimiento proactivo, ¿verdad? Realmente al final, las normas han ido cambiando, ¿verdad? Y esta norma hizo que yo les presenté al principio, lo que hizo fue decir, ok, sí, tenemos el mantenimiento correctivo y tenemos el mantenimiento preventivo, porque al final el monitoreo de condición termina siendo parte de una estrategia de mantenimiento preventivo. Ok, Gracias. Michael tiene la mano levantada, Michael Ramos. Sí, bueno, bueno, mi consulta más que todo es como para temas de esos mantenimientos. Yo también, digamos, me mantengo como bajo el concepto anterior de mantenimiento predictivo. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de que ya se va a ir, bueno, se ha ido actualizando la norma y quería saber como más o menos cada cuánto tiempo es bueno hacer estas pruebas de recopilación de datos para saber cómo se piensa comportar el dispositivo a futuro y dependiendo, tengo entendido que hay diferentes tipos de pruebas, entonces si dependiendo de la prueba es también el periodo prolongado en el que se le puede aplicar ese análisis al dispositivo. Ok, la periodicidad de las mediciones al final depende mucho del análisis de criticidad que se haga, ¿verdad? Inclusive de la capacidad que se tenga de medir, de realizar mediciones. Son muchos los casos donde para una planta donde hay más de, no sé, 300, 400 motores que medir, tienen un técnico para realizar termografía, vibraciones y variables eléctricas, por ejemplo. Entonces, por más que lo intente, difícilmente va a poder medir todo eso una vez al mes, ¿verdad? Como les decía al inicio, el mantenimiento basado en condición y el monitoreo de condición son aspectos más pequeños dentro de una estrategia más grande, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ese análisis de criticidad, necesito monitorear estas partes de la línea porque si esa línea se detiene, entonces me sale caro el asunto. Perdón, ajá. así, en una criticidad alta, no sé, una planta se me ocurre. Depende, ya iba a llegar ahí. Por ejemplo, entonces, podríamos decir, y va a depender del tipo de prueba también y de cómo cambie la variable que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo lo que voy a la calidad del aislamiento en un motor de inducción, difícilmente eso va a cambiar de un mes para otro. Entonces, esas son pruebas que se harían cada 6 meses o una vez al año, ¿verdad? Dependiendo de qué tan duro se le dé a ese motor, ¿verdad? Entonces, las variables vibracionales, por ejemplo, esas podrían variar más rápidamente. Entonces, un elemento o un equipo de criticidad media, podríamos hablar, sí, tal vez de mediciones mensuales. En equipos más altamente críticos es muy probable que no nos sea suficiente ni siquiera con una medición semanal o diaria, sino que más bien necesitamos un equipo de adquisición de datos permanente. Eso pasa muchísimo en las hidroeléctricas, por ejemplo. Las hidroeléctricas no necesariamente tienen un sistema de adquisición de datos avanzado, sino que por lo menos tienen un sistema que monitorea y que por lo menos arroja alarmas si detiene la máquina en caso de algún valor de peligro, pero no necesariamente yo me puedo conectar datos como estos que les acabo de enseñar. En algunos casos sí, no en todos.
Y eso pasa mucho en la industria de generación en general, en los aerogeneradores también, en las termoeléctricas, en las geotérmicas, todo lo que son turbinas de vapor, turbinas de gas, todo eso se utiliza muchísimos sistemas de monitoreo permanentes. Inclusive en cementeras también se utiliza mucho el sistema permanente, pero en las cajas reductoras, dependiendo del lugar. En los molinos, por ejemplo, es muy importante. Son cajas reductoras que valen millones de dólares, ¿verdad? Entonces muchas veces es mejor invertirle en un sistema que vale algunos cientos de miles de dólares en algunos casos, antes de que haya una falla crítica, ¿verdad? Pero esos tipos de análisis de criticidad es de lo que se habla, ¿verdad? Entonces hay sistemas de detección así puntuales como esos que puedes realizar una medición cada 6 meses o una vez al mes, y hay sistemas más especializados que ya son. Así en resumen, digamos, también podría decirse que entonces tendría que ir de la mano según la criticidad y la utilidad del dispositivo. Si es un dispositivo que se utiliza mucho, más periódicamente, y si es un dispositivo que no se utiliza tanto, se puede prolongar un poco más. Sí, es que en el análisis de criticidad se ve todo eso. Se ve qué tan importante es en la línea o en la producción total en general, digamos, y qué tanto, por ejemplo, un generador de emergencia ¿verdad? Eléctrico, me refiero, o sea, que se va la luz y entonces se enciende la planta, ¿verdad? O para ponerlo tal vez en un caso mejor aplicado, hace como 6 años, aquí en Miravalles hubo una falla en una turbina, porque falló el sistema de lubricación. Lo que pasa es que el sistema de lubricación auxiliar, y la bomba auxiliar tiene otra bomba auxiliar. Entonces falla el sistema de lubricación, como a las bombas auxiliares nunca se les revisaba nada, entonces falla la primera bomba auxiliar y cuando quiere entrar la segunda no arranca. Entonces, y que no funcione el sistema de lubricación en una turbina de esas es muy crítico. De hecho, el daño fue bastante extenso, y hubo que inclusive refabricar partes. Pero entonces, a veces por un análisis de criticidad ausente, en este caso, porque no existía, entonces no se le da mantenimiento a algo que pareciera que uno dice, no, esa bomba funciona, ha funcionado así por años, pero tiene, no sé, 200 días de no operar, y eso provoca, eso puede provocar diversas fallas como en este caso. Entonces, no necesariamente porque funcione todo el tiempo es crítico, pero en el análisis de criticidad se ve que el funcionamiento o la función que realiza ese equipo es tan importante que a pesar de que no funcione, hay que ponerla a funcionar un ratito para asegurarnos que esté funcionando bien o realizarle alguna medición de alguna variable, ¿verdad? Y esas variables se definen, no necesariamente todos son con equipos especializados, como hablábamos ahora. Algunas pueden ser inspecciones visuales del nivel de aceite, de que me asomo a ver cómo está el abanico de la parte trasera del motor, si está muy empolvado o no. Desde inspecciones visuales hasta como estas señales o estos datos que les enseñé ahora. Ok, no veo más manos levantadas. Si no hay más consultas, agradecerle a Michael Ureña el ratito que sacó para compartirnos un poco, ¿verdad?, de su experiencia y gran conocimiento que tiene en el tema. Ahí voy a ver si... Ok, vamos a ver si hacemos un poquillo más de actividades ahí con PDM Consultores, ahí que están interesados en colaborarnos. Entonces, ahí esperemos más charlas de este tipo, ¿verdad?, por estos temas, para tener un poquito más de conocimiento. Les agradezco a todos la participación. Claro. Y ya pueden ir a almorzar. Provecho. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nada más, si se pueden quedar los que tienen clases conmigo en la tarde, un toquecito para comentarles algo. Tal vez
aprovechando que estamos por aquí, entonces esperemos que salgan todos y hablamos un toquecito. Aquí estamos todos. Bueno, aquí. ¿Quiénes son de aire acondicionado? Vamos a ver. Está Mariluz, Marielán, Daniel Alfaro me parece que no. Charlton creo que es de tuberías. Max Reynolds. Qué raro, no están todos los de aire, ¿verdad? Carla no creo que sea de aire acondicionado. Sí, asumo que se quedaron pegados, pero no son del curso. No estamos todos los de la tarde, ¿verdad? Creo que falta gente. Para chequear aquí en el WhatsApp. Si quisiera, usted los puede sacar. Una opción que usted los puede quitar para la reunión. Los que no son del curso. Ok, es que sí, Max Reynolds. Bueno, Carla, creo que no, ¿verdad? Jonathan. Casi Jonathan, sí. Fernando. Yo sí soy de aire, sí. Ok, sí, es que estoy aquí guiándome con unos poquitos. Jorge Mario Alfaro, sí, Jorge Mario. Sí, Jorge Alfaro. Mariluz, sí. Creo que Daniel estuvo en su momento en algún curso, pero yo creo que ya Daniel no está. Daniel, vos no estás en aire acondicionado, ¿verdad? Daniel Alfaro no. A ver, si no, creo que no. Voy a quitar a Daniel. Y Mario Alan, sí, ¿verdad? Correcto. Ok, bueno, yo creo que estamos, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Falta alguien. Falta uno. No, todo bien. Ok, vieron que la charla fue como de hora 20 en realidad y por los problemas técnicos. No duramos específicamente las 2 horas. Entonces lo que les iba a consultar era, vamos a ver, asumo que ya todos tenían planificado nada más venir a esta charla en la mañana y ya disponer de la tarde. Asumo que la mayoría se acomodó de esa manera. Entonces les iba a decir, si en el modelado que están haciendo en el Hub tienen dudas, consultas, así como para verlas, porque recuerden que la próxima semana vamos a ir para ver ese modelado que hicieron con el Hub, ¿verdad? En el recinto, y algunos de ustedes lo proyectan. Entonces quería aprovechar. Pudieron instalar el software, ya están revisando, no han tenido problemas. Ahí quiero que me cuenten cómo van con eso. Profe, yo sí lo pude instalar. Yo entré al software y comencé a manipularlo. El área efectiva, digamos, por así decirlo, porque creo que era 540 por, que no me acuerdo ahora la otra medida, ¿verdad? Y creo que solo usted habló del área del consultorio y el área de servicios comunes, ¿verdad? Una cosa así era. Un par de Dos. recintos. Sí,
tiene Sí. un par de recintos. La idea de hacer sobre esos dos era y que todos trabajemos sobre lo mismo, y como para tener las mismas dudas y mismas consultas, ¿verdad? Sí. Igual, si ustedes dicen, sí, ya monté esos dos y voy a seguir y voy a montar, no sé, 3 recintos más para manejar bien el software. Están, Ok. están en su derecho de hacerlo. Entre más practiquen, mejor, ¿verdad? Vean Sí. que básicamente este tema es casi con lo que uno... Voy a poner la cámara para que me vean al menos. Es así es como se empieza un proyecto. En realidad, ustedes agarran el plan y empiezan a analizar los recintos y consultar qué tiene y todo eso. Entonces, básicamente esa es su práctica para hacerlo del proyecto final, ¿verdad? Entonces, si lo agarran y entienden bien, vamos bien, ¿verdad? Si ahorita no aprovechan el tiempo y no lo hacen bien, de cuando empiecen con el proyecto, les va a ir mal, ¿verdad? Entonces, es el asunto. Profe. Entonces, ajá. Jonathan, profe, un asunto. Es que yo la semana pasada, profe, perdí conexión como a las 4 de la tarde. Después de ahí no pude volverme a conectar, ¿verdad? Cuando fui a ver el video, ¿verdad? Para ponerme al día, ¿verdad? Sí. Agarré el video como los últimos 40 minutos. Entonces, o sea, no sé de qué forma para poderlo resolver, ¿verdad? Porque realmente ya tengo el software instalado, ya tengo todo listo, pero ese inicio, esos 20 minutos, creo que me están haciendo un hueco enorme, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué no? ¿La clase no se grabó toda la vez pasada? no, profe, lo que se grabó fueron... No, recuerda que usted mencionó que se le había olvidado, entonces yo inicié a grabar, pero fue con casi que los últimos 40 minutos. Yo vi ese video, profe, de 40 minutos, pero ya ahí cuando el video arranca ya está como la explicación avanzada, digamos. Ya lo que queda es como cómo metes unos parámetros, hay unas medidas, pero el inicio como tal, al menos yo no, o sea, quedé cortado, ahí quedé listo, ¿no? Ok. ¿Qué faltaría? ¿Y a partir de dónde empieza el video? ¿No? Para abrirlo, para ver. Sí, qué chapa. Ok, no, en realidad empezó a grabar y estoy viendo la pestaña de carga general. Para ver. Ok, ahí lo que no está, Jonathan, que estoy revisando. Ahí hablamos antes, bueno, obviamente lo anterior a eso está en la presentación del tema. Entonces, sí, correcto. Ahí revisamos eso. Y antes de eso, digamos, hay una, déjame para enseñarte aquí. Esto que está aquí es como un Excel. ¿Lo ves? Entonces, antes de entrar al software, lo que hicimos fue ver el Excel en realidad, ¿verdad? Entonces, hay varias información. Este Excel, ¿usted lo tiene? Sí, yo lo descargué, de hecho está en la sesión, creo que está, yo lo descargué el Excel, ahí vienen como los datos, digamos. Ok, está bien. Entonces, antes de eso, nada más para avanzar un poquito, a ver si es cierto. Ok, sí, no estamos bien. Entonces, casi que antes de eso, únicamente viendo el software está la pestaña de clima. Básicamente eso fue lo único que vimos y después la de espacios. Ya aquí es la pestaña de espacios, ¿verdad? Entonces, ya básicamente en la grabación está todo lo del software. No hay nada que no esté, a excepción de lo de clima, que básicamente en lo de clima, voy a abrir un toquecito el software. Para... Sí, lo único que faltó fue la explicación de la pestaña de clima. En clima, da doble clic, digamos, aquí podemos ingresar. Aquí me da una serie de información, ¿verdad? Yo puedo cargar
algún archivo específico de clima o utilizar los parámetros. Vemos que aquí hay, yo puedo revisar y obviamente está para muchos lados. Y aquí hay una sectorización para Costa Rica y obviamente San José. Al poner todo eso, me actualiza obviamente todos los datos que están aquí. Me da las temperaturas máximas. Vean que aquí tengo las temperaturas máximas mensuales y por hora. Recuerde que siempre hablamos de que vamos a ver el tema por hora, por cada día y por mes. Y obviamente la carga solar, ¿verdad? Entonces el software actualiza automáticamente donde yo le pongo. Si yo le pongo, nos fuimos a hacer un diseño en El Salvador, me actualiza aquí las temperaturas. Igual las temperaturas de diseño mensuales y por hora por mes, ¿verdad? Todo eso y ya lo tiene el software, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí nos limitamos a poner Costa Rica si no tenemos algún o algún archivo en específico de clima, ¿verdad? Y ya después empecé yo con la explicación de uno de estos. Obviamente usted no va a tener aquí vacío. Lo que único que le va a aparecer es esto, que digamos, y nada más le damos nuevo. Y ahora sí, arranca con toda la explicación, ¿verdad? Que fue explicación por cada una de las pestañas, ¿verdad? Y en la presentación, digamos, fuimos viendo como cada uno de los tipos de carga térmica y los íbamos ligando a la pestaña. Entonces, eso fue lo que no quedó en la grabación, lo que explicamos con las diapositivas en la presentación, ¿verdad? Básicamente. Pero si no, digamos, la ventaja es que sí quedó la explicación de cada una de las pestañas. Digamos, dijimos que íbamos a trabajar. Inicialmente vamos a tocar la pestaña de clima, la pestaña de espacio y la de sistema, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Ay, puña, perdón. ¿No? Ay, puña, qué madre.